Muy buenos días. Este día tocaré la temática de cómo la relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado incide en el ordenamiento jurídico del Estado, en este caso del Estado salvadoreño. Pero antes me gustaría resaltar un punto, y es que diversos doctrinarios, entre ellos Fernández Flores, manifiesta que el derecho internacional privado centra su dependencia en el derecho internacional público, por el motivo que este último, o sea, el derecho internacional público, se ha apoderado de la diversidad de materias o áreas. Es por eso que se menciona que las materias que comprende o son objeto de estudio del derecho internacional privado se deberían estudiar dentro del derecho internacional público. Habiendo aclarado eso, ahora sí me centraré de lleno en el tema cómo la relación entre el derecho internacional público y privado incide en el ordenamiento jurídico de El Salvador. Como una primera relación se establece que entre ambas disciplinas, es decir, entre el derecho internacional público y el privado, existe o se presenta un elemento en común como lo es la soberanía estatal. Entonces, en el ámbito del derecho internacional público, al momento que el Estado de El Salvador ratifica o celebra un tratado, lo ratifica a través del poder soberano, es decir, a través de la soberanía que se le entrega al Consejo de Ministros Exteriores o al jefe de Estado. Eso en cuanto al derecho internacional público. Ahora, referente al derecho internacional privado, se presenta la interrogante de quién crea la legislación correspondiente sobre los temas de la migración y extranjería, y que como sabemos son temas propios del derecho internacional privado. Entonces aquí se establece que es el Estado a partir de la soberanía que posee. En otras palabras, se dice que el derecho internacional público existe debido a que existen estados soberanos para regular las relaciones entre ellos, y se menciona que el derecho internacional privado existe debido a que existen estados soberanos para regular las relaciones entre los individuos de las diversas naciones. Observamos en este punto cómo el derecho interno influye de manera esencial en ambas disciplinas a través de la soberanía estatal. Partiendo de lo anterior, se presenta otra relación entre ambas disciplinas, y es que, como sabemos, el Estado salvadoreño celebra y ratifica tratados que posteriormente se convierten en leyes de la República, tal como lo establece el artículo 144 de nuestra Constitución. Entonces, estos tratados influyen o han influido a nivel nacional para la creación de legislación sobre el derecho internacional privado, como lo es la migración, extranjería y sustracción de menores. Un ejemplo: el Estado salvadoreño el 27 de abril de 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y conforme a ello se crea en el Estado salvadoreño la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, mejor conocida como LEPINA. Entonces se observa cómo el Estado salvadoreño genera relaciones internacionales y con ello tratados que tratan de regular materias en un plano, materias del derecho internacional privado en un plano internacional. De igual forma, otro ejemplo que puede presentarse es en el ámbito de sustracción de menores, tema que se relaciona con el principio del bien superior del menor, que pertenece al ámbito del derecho internacional público y que reconoce el derecho internacional privado en la medida en que los tribunales lo deben tener en cuenta en todo momento al reconocer un caso sobre esta temática. Ahora bien, esto incide en el ordenamiento jurídico de El Salvador en el aspecto que los jueces, al momento de conocer un caso sobre esta temática, están obligados a aplicar ya sea la ley nacional o los tratados internacionales que ha ratificado para poder darle una solución adecuada a estos temas de sustracción de menores. Por otra parte, entre ambas disciplinas se da la relación referente al tema de los derechos humanos.
pues los temas que engloba el derecho internacional privado se ven muy vinculados o relacionados con el tema de los derechos humanos, que si bien, como lo expuso el ponente José Antonio Morales, los derechos humanos son la base principal de todos los demás derechos, pero cabe agregar que este tema se ve muy desarrollado en el ámbito del derecho internacional público, vinculándose con el derecho internacional privado en el aspecto que en los derechos humanos se encuentra la base de protección tanto del individuo, la familia, la extranjería, la migración, la sustracción de menores, entre otros. Pues a manera de ejemplo, en el caso de los migrantes, estos ya no se pueden seguir viendo como simples objetos o cosas, dado que en la actualidad el Estado salvadoreño ha ratificado diversidad de tratados internacionales que protegen los derechos de estas personas. Un ejemplo es la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, convención que protege los derechos de las personas salvadoreñas que emigran de acá a otro país. Asimismo, el Estado ha regulado una ley a nivel nacional que es la Ley de Migración y Extranjería, que protege tanto a los nacionales como a los extranjeros por medio de procedimientos ágiles y eficaces. Ahora bien, a manera de conclusión sobre esta otra relación entre ambas materias, se dice que los derechos humanos son un tema que se desarrolla en el ámbito del derecho internacional público, que en determinado momento estos derechos se pueden ocupar de algún problema o conflicto que surja en materia de derecho internacional privado. Y es precisamente en ese punto donde el Estado puede intervenir por medio de las disposiciones internacionales que ha ratificado en el caso de los tratados internacionales o inclusive a través de la ley nacional que él mismo ha creado. Asimismo, se presenta el tema de los principios, tal como lo expone Pérez Nieto Castro. Estos han sido creados internacionalmente en el ámbito del derecho internacional privado, pero también se dice que fueron creados en el derecho interno y que posteriormente fueron adaptados al ámbito del derecho internacional. Esto se relaciona con el derecho internacional privado en el siguiente aspecto, y es aquí donde se trae a colación el principio de igualdad. Y es importante tenerlo presente en el derecho internacional privado al momento cuando, por ejemplo, se trate de qué ley debe aplicarse, pues debe ser tomado en cuenta por los tribunales en todo momento para el juzgamiento de casos que contiene, por ejemplo, un elemento extranjero. Y se debe tomar en cuenta, por ejemplo, los puntos como el estatuto personal de la persona, el lugar de domicilio de donde es la persona, o si se trata de un contrato, el lugar de donde se ejecutó ese contrato. Y esto incide en el ordenamiento nacional al momento que en un caso se puede aplicar la ley del foro, así como por ejemplo la ley del lugar donde se dio el acto. Y aquí es importante traer a colación un aspecto, y es que el derecho internacional privado tiene incidencia en el ordenamiento de El Salvador al momento en que los actos del extranjero tienen validez aquí en el ordenamiento nacional, siempre y cuando se asemeje a las leyes salvadoreñas. Por otro lado, tanto el derecho internacional público como el derecho internacional privado comparten otro elemento en común, como lo es la justicia, pues ambas disciplinas se ayudan o colaboran para poder desarrollar la protección de los derechos de las personas que se ven vinculadas en relaciones tanto en el ámbito jurídico estatal como en el ámbito privado. Por ejemplo, en el caso del derecho internacional privado, la justicia debe estar disponible para apoyar el reconocimiento del estatuto personal o, por ejemplo, para certificar o dar fe de que X operación comercial internacional se ha desarrollado conforme al derecho aplicable. Y es en este punto donde puede reflejarse el principio de seguridad jurídica, que viene a ser una de las funciones del derecho internacional privado, pues tiene la finalidad de dotar de seguridad a los particulares, realizando las soluciones más justas a los casos privados internacionales,
pues como se sabe, el derecho internacional privado está obligado a garantizar mínimos estándares de justicia y a abstenerse de discriminaciones ilegales para poder proporcionar justicia ante situaciones que vulneren los derechos de los particulares, auxiliándose en este punto ya sea de la normativa internacional, que sería el caso de los tratados internacionales, o también de las fuentes del derecho interno, pues como se sabe, el ordenamiento interno de El Salvador regula ciertos temas que le conciernen al objeto de estudio del derecho internacional privado. Pues como se ve, ambas disciplinas buscan dar soluciones, ya sea aplicando tratados internacionales donde se establecen los derechos humanos a los particulares. Entonces es así como ambas disciplinas se complementan en este elemento que comparten, como sería la justicia. A manera de conclusión sobre este tema, la relación entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público es muy chiquitita, pero existe. Y aquí me gustaría resaltar un ejemplo que dio el ponente mexicano y que en lo personal me pareció bastante interesante. Él presentaba el caso de la mamá que sentía atracción por personas de su mismo sexo, sean mujeres, y que estaba pidiendo la custodia de sus niños. Entonces el señor aquí dijo que el caso primero se había presentado en materia civil en el derecho interno, siendo este derecho internacional privado, y posteriormente pasó al derecho internacional público porque llegó a manos de la Comisión y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí me gustaría mencionar que pasando al derecho internacional público, esto incide en el derecho interno, pues este organismo en ocasiones hace recomendaciones sobre, por ejemplo, que se debe mejorar la normativa nacional para poder regular determinado caso donde posiblemente se están violando derechos humanos. Y es así como, por ejemplo, el derecho internacional público incide en cierta manera en el ordenamiento del Estado salvadoreño. Observando el ejemplo que dio el ponente José Antonio Morales y los ejemplos antes planteados, se puede observar cómo ambas disciplinas influyen en el ordenamiento del Estado salvadoreño, pues en ocasiones pueden coexistir conjuntamente, pero asimismo pueden incidir en el ordenamiento del Salvador por partes separadas. Lo que ambas disciplinas buscan al final es proteger al individuo, cada una con sus propias reglas, pues el derecho internacional lo hace por medio de los tratados internacionales y los organismos también internacionales. En cambio, el derecho internacional privado lo hace por medio del mismo ordenamiento que crea el Estado salvadoreño. Entonces, aquí se puede ver cómo siempre la legislación nacional está presente en dichas relaciones. Muchas veces ambas disciplinas inciden en el ordenamiento del Salvador, pero como ya lo establecimos en el ejemplo de la soberanía estatal que ambas comparten, es ahí donde el Estado incide en ellas dos. Esta ha sido mi participación, espero y el tema haya quedado claro. Muchas gracias por su atención prestada.